Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rinconcito favorito para descubrir culturas fascinantes, tradiciones asombrosas y, en general, empaparnos de la belleza que este mundo tiene para ofrecernos. Hoy, como ya habéis leído en el título, nos vamos de boda, pero no a una cualquiera. Nos adentraremos en el mundo fastuoso, a veces misterioso, y siempre emocionante de las bodas turcas. Prepárense para un viaje lleno de color, rituales ancestrales y por supuesto, dosis de drama que os mantendrán pegados a la pantalla. Porque las bodas en Turquía son mucho más que una simple unión entre dos personas. Son la celebración de la familia, de la historia, de la tradición, y a veces, también de secretos bien guardados y tensiones que hierven a fuego lento. Así que abrochaos los cinturones, porque estamos a punto de despegar hacia un destino lleno de magia y emociones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este festín de cultura y costumbres, quería recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis descubriendo conmigo las maravillas del mundo, no olvidéis suscribiros al canal. Es gratis, es súper fácil y me ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Y por supuesto, activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, que comience la fiesta. Las bodas turcas son un verdadero espectáculo, una explosión de alegría que dura, atención, varios días. No estamos hablando de una simple ceremonia y una recepción. No, aquí la cosa va a lo grande. Todo empieza mucho antes del día oficial del enlace, con una serie de rituales preboda que son absolutamente fascinantes. Uno de los más conocidos es el Kazeta isteme, que significa pedir a la chica. Imaginaos la escena. El novio y su familia, vestidos con sus mejores galas, visitan la casa de la novia para pedir formalmente su mano al padre. No os penséis que es una simple pregunta. Aquí hay un protocolo muy marcado, con tazas de café turco que se sirven, conversaciones formales y, por supuesto, la aprobación del padre, que es fundamental. Es un momento lleno de tensión, pero también de mucho respeto y tradición. Profundicemos un poco más en este ritual crucial. La comitiva del novio no llega con las manos vacías. Llevan consigo regalos cuidadosamente seleccionados, a menudo cestas de dulces tradicionales, ramos de flores opulentos, y en algunos casos, incluso joyas para la novia. La llegada de la familia del novio es anunciada, y la familia de la novia les recibe con una cálida hospitalidad, aunque cargada de nerviosismo. El ambiente está cargado de expectativas, y las primeras conversaciones son a menudo formales y protocolarias, girando en torno a temas generales antes de llegar al asunto principal. El café turco, un elemento fundamental de la hospitalidad turca, se sirve con un significado especial. La preparación del café es en sí misma un ritual, y la novia, o una de las mujeres de su familia, es la encargada de prepararlo. La leyenda de la sal en el café es una prueba de carácter, una forma sutil para la novia de demostrar su disposición a aceptar los desafíos del matrimonio con humor y paciencia. Si el novio bebe el café salado sin inmutarse, demuestra su fortaleza y su amor por la novia, dispuesto a aceptar incluso las pequeñas amarguras de la vida en común. La conversación posterior es una negociación tácita, una oportunidad para que las familias se conozcan y establezcan una relación de confianza. El padre de la novia evalúa al novio, buscando signos de honestidad, responsabilidad y la capacidad de cuidar de su hija. El papel del padre es crucial, su aprobación es el sello final de la unión. Si el padre da su bendición, la alegría es palpable, y la celebración comienza inmediatamente. Se intercambian felicitaciones, se sirven dulces y se planifican los siguientes pasos en el camino hacia la boda. Otro ritual importantísimo es la noche de Henna, o Nagecesi. Esta ceremonia, que tradicionalmente se celebra la noche antes de la boda, es una fiesta dedicada exclusivamente a la novia y a sus amigas y familiares femeninas. Es un momento muy emotivo, lleno de cantos tradicionales, bailes y, sobre todo, lágrimas. La novia, vestida con un traje especial llamado bindal, se sienta en el centro de la habitación mientras le pintan las manos y los pies con henna, un símbolo de fertilidad, buena suerte y protección. Durante la ceremonia, se suelen cantar canciones tristes que hablan sobre la despedida de la novia de su familia, lo que suele provocar ríos de lágrimas entre todas las mujeres presentes. Preparaos los pañuelos, porque la noche de Henna es un torbellino de emociones. La Nagecesi es una experiencia sensorial rica y profunda. El bindal, el vestido tradicional de la novia para esta noche, suele ser de color rojo o morado oscuro, ricamente bordado con hilos de oro y plata. Los diseños varían según la región,
pero todos tienen en común su opulencia y su simbolismo. La henna, preparada con esmero por una mujer mayor respetada en la comunidad, se aplica en las manos y los pies de la novia, a menudo con diseños intrincados que representan deseos de felicidad, fertilidad y prosperidad. La aplicación de la henna es un proceso lento y meditativo, acompañado de canciones y oraciones. Las canciones, llenas de melancolía y nostalgia, evocan la tristeza de la partida de la novia de su hogar familiar y la anticipación de una nueva vida. Las lágrimas son una parte integral de la ceremonia, simbolizan la tristeza por la separación, pero también la alegría por el futuro que le espera. Después de la aplicación de la henna, las manos de la novia se envuelven en tela roja o guantes especiales para mantener el calor y permitir que el color se desarrolle completamente. A menudo, se coloca una moneda de oro en la palma de la mano de la novia, un símbolo de prosperidad y buena suerte. La noche de henna no es solo un ritual de despedida, sino también una celebración de la feminidad y la solidaridad entre las mujeres. Las amigas y familiares de la novia la rodean con amor y apoyo, ofreciéndole consejos y compartiendo experiencias. Es un momento para fortalecer los lazos y para transmitir la sabiduría de una generación a otra. Pero no todo es tristeza, también hay mucha alegría y celebración. Después de la ceremonia de la henna, las mujeres bailan y cantan hasta altas horas de la noche. Se sirven dulces tradicionales y se disfruta de la compañía de las amigas y familiares. Es una noche para celebrar la transición de la novia a una nueva etapa de su vida. Los bailes tradicionales son un componente esencial de la Nagecesí. A menudo, se realizan bailes folclóricos regionales, con movimientos elaborados y música vibrante. Las mujeres se toman de las manos y bailan en círculo, creando un ambiente de alegría y camaradería. Los dulces tradicionales, como el blokum y el baklava, se sirven como símbolo de buena fortuna y dulzura en la nueva vida de la novia. La música, tanto tradicional como moderna, llena el aire, invitando a todos a bailar y celebrar. La noche de henna es una experiencia inolvidable para la novia y sus seres queridos, un momento para honrar la tradición, celebrar la feminidad y prepararse para el emocionante capítulo que está por venir. Y ahora, por fin, llegamos al día de la boda. La ceremonia suele ser una mezcla de tradición religiosa y civil. En muchas bodas, se contrata a un imán para que oficie la ceremonia religiosa, en la que se leen versos del Corán y se bendice a la pareja. Después, se celebra la ceremonia civil, en la que la pareja firma el acta de matrimonio y se declara oficialmente marido y mujer. La ceremonia del día de la boda es el punto culminante de semanas, incluso meses, de preparación. La novia, radiante en su vestido blanco, se transforma en el centro de atención. El novio, vestido con elegancia, irradia orgullo y emoción. La combinación de la ceremonia religiosa y civil refleja la importancia de la fe y el Estado en la vida de la pareja. El imán, un líder religioso respetado, ofrece oraciones y bendiciones para la pareja, invocando la gracia divina sobre su unión. La lectura de versos del Corán añade una dimensión espiritual a la ceremonia, recordando a la pareja la importancia de la fe y la moralidad en su vida matrimonial. La ceremonia civil, presidida por un funcionario del gobierno, legaliza la unión ante los ojos del Estado. La firma del acta de matrimonio es un acto simbólico de compromiso y responsabilidad, marcando el inicio de una nueva familia. Pero la ceremonia es solo el principio. Después viene la fiesta, ¿y qué fiesta? Las bodas turcas son famosas por su exuberancia y su duración. No os sorprendáis si la celebración dura hasta altas horas de la madrugada, con música en vivo, bailes tradicionales, comida deliciosa y, por supuesto, mucha diversión. La fiesta de la boda es una explosión de alegría y celebración. La música en vivo, a menudo interpretada por bandas tradicionales, llena el aire con melodías vibrantes. Los bailes tradicionales, como el alay, invitan a todos a unirse a la diversión. La comida, abundante y deliciosa, satisface incluso los paladares más exigentes. La fiesta es una oportunidad para que la pareja y sus familias celebren su unión con amigos y seres queridos, creando recuerdos que durarán toda la vida. La comida es, sin duda, uno de los puntos fuertes de las bodas turcas. Se sirven platos tradicionales como el dona kebab, el lahmacun, el dolma y una gran variedad de postres deliciosos. Y por supuesto, no puede faltar el baklava, un pastel de hojaldre relleno de frutos secos y bañado en almíbar, que es absolutamente irresistible. La comida en una boda turca es una muestra de la rica y diversa gastronomía del país. El dona kebab, carne asada a la parrilla y servida en pan de pita,
es un plato popular que satisface el apetito de todos. El lahmacun, una especie de pizza turca cubierta con carne picada, verduras y especias, es un aperitivo delicioso y versátil. El dolma, hojas de parra rellenas con arroz, carne y hierbas, es un plato elegante y sabroso. La variedad de postres es igualmente impresionante, desde frutas frescas y pasteles hasta delicias tradicionales como el baklava. El baklava, un pastel de hojaldre relleno de frutos secos y bañado en almíbar, es un postre emblemático que simboliza la dulzura y la abundancia en la nueva vida de la pareja. La música y el baile también juegan un papel fundamental en las bodas turcas. Se suelen contratar músicos profesionales que tocan música tradicional turca, pero también se pinchan canciones más modernas para que todos puedan bailar y disfrutar. Uno de los bailes más populares es el halay, un baile en círculo en el que todos los invitados se toman de las manos y bailan al ritmo de la música. Es una forma muy divertida de celebrar la unión de la pareja y de fortalecer los lazos entre todos los presentes. La música y el baile son la banda sonora de la celebración de la boda. La música tradicional turca, con sus melodías melancólicas y ritmos alegres, crea un ambiente festivo y emotivo. Las canciones modernas invitan a todos a bailar y celebrar, creando un ambiente de alegría y camaradería. El halay, un baile en círculo en el que los invitados se toman de las manos y bailan al ritmo de la música, es un símbolo de unidad y solidaridad. Es una forma divertida y emocionante de celebrar la unión de la pareja y de fortalecer los lazos entre todos los presentes. Pero, como os decía al principio, no todo es alegría y celebración en las bodas turcas. A veces, también hay tensiones y dramas que se esconden detrás de la fachada festiva. Las familias, por ejemplo, pueden tener opiniones diferentes sobre cómo se debe celebrar la boda, lo que puede generar conflictos y discusiones. También pueden surgir problemas relacionados con el dote, que aunque ya no es tan común como antes, todavía se practica en algunas regiones de Turquía. Las tensiones familiares pueden ser un factor importante en la organización de una boda turca. Las familias pueden tener opiniones diferentes sobre el tamaño de la boda, el tipo de comida que se debe servir, la música que se debe tocar y otros detalles importantes. Estas diferencias de opinión pueden generar conflictos y discusiones, especialmente si las familias tienen personalidades fuertes o historias conflictivas. El dote, aunque cada vez menos común, todavía se practica en algunas regiones de Turquía. El dote es una suma de dinero o bienes que la familia de la novia entrega a la familia del novio como parte del acuerdo matrimonial. La cantidad del dote puede ser objeto de negociación y disputa, y puede generar tensiones entre las familias. Y luego están los secretos familiares, los amores prohibidos, las envidias y las rivalidades que pueden salir a la luz durante la celebración. Imaginaos la escena: una antigua amante del novio aparece en la boda para reclamar su amor, o un miembro de la familia revela un secreto que podría poner en peligro la unión de la pareja. Las posibilidades son infinitas. Las bodas turcas, como cualquier reunión familiar a gran escala, pueden ser un caldo de cultivo para secretos y tensiones latentes. Amores prohibidos, rivalidades familiares y secretos del pasado pueden salir a la luz durante la celebración, creando momentos de drama e intriga. La aparición de una antigua amante del novio, una revelación inesperada sobre el pasado de la familia o una disputa acalorada entre familiares pueden convertir una boda en un evento inolvidable, para bien o para mal. Además, la presión social también puede ser un factor importante en las bodas turcas. La familia de la novia, por ejemplo, puede sentir la presión de organizar una boda perfecta para no quedar mal ante sus amigos y vecinos. Y la novia, a su vez, puede sentir la presión de cumplir con las expectativas de su familia y de su futuro marido. Todo esto puede generar mucho estrés y ansiedad, lo que a veces puede desembocar en situaciones tensas y conflictivas. La presión social puede ser una carga pesada para las familias que organizan una boda turca. La necesidad de impresionar a amigos, vecinos y familiares puede llevar a gastos excesivos y a la organización de una boda que no refleja los verdaderos deseos de la pareja. La novia, en particular, puede sentir la presión de cumplir con las expectativas de su familia y de su futuro marido, lo que puede generar estrés y ansiedad. Pero, a pesar de todos los dramas y las tensiones, las bodas turcas siguen siendo una celebración muy importante en la cultura turca. Son una oportunidad para reunir a la familia y a los amigos, para celebrar el amor y la unión de la pareja, y para mantener vivas las tradiciones y costumbres ancestrales. A pesar de los dramas y las tensiones, las bodas turcas siguen siendo un símbolo de unidad familiar, amor y tradición.
Son una oportunidad para que las familias se reúnan, celebren juntas y fortalezcan sus lazos. Las bodas turcas también son una forma de mantener vivas las tradiciones y costumbres ancestrales, transmitiendo la cultura de una generación a otra. Y hablando de costumbres, hay algunas tradiciones nupciales turcas que son realmente curiosas y dignas de mención. Por ejemplo, en algunas regiones de Turquía, la novia escribe los nombres de sus amigas solteras en la suela de sus zapatos. Se dice que la primera amiga cuyo nombre se borre será la próxima en casarse. Las tradiciones nupciales turcas son ricas y variadas, reflejando la diversidad cultural del país. La costumbre de escribir los nombres de las amigas solteras en la suela de los zapatos de la novia es un ejemplo divertido y caprichoso de estas tradiciones. Otra tradición curiosa es la de romper un plato o un vaso al final de la ceremonia. Se cree que este acto trae buena suerte y aleja a los malos espíritus. Y también es una forma de liberar la tensión acumulada durante la celebración. La tradición de romper un plato o un vaso al final de la ceremonia es un acto simbólico que se cree que trae buena suerte y aleja a los malos espíritus. También puede ser una forma de liberar la tensión acumulada durante la celebración. Y no podemos olvidar la tradición de dar regalos a los novios. Los invitados suelen regalar dinero, joyas o electrodomésticos para ayudar a la pareja a empezar su nueva vida juntos. En algunas bodas, se organiza una subasta de regalos, en la que los invitados pujan por los objetos más valiosos. La tradición de dar regalos a los novios es una forma de expresar buenos deseos y apoyar a la pareja en el inicio de su nueva vida juntos. Los regalos suelen ser prácticos y útiles, como dinero, joyas o electrodomésticos. La subasta de regalos, que se organiza en algunas bodas, es una forma divertida y emocionante de recaudar fondos para la pareja. En definitiva, las bodas turcas son un mosaico de tradiciones, emociones y experiencias que nos permiten comprender mejor la rica y compleja cultura de Turquía. Son un reflejo de la importancia que se le da a la familia, a la comunidad y a la celebración del amor. Las bodas turcas son una ventana a la rica y diversa cultura de Turquía, ofreciendo una visión profunda de las tradiciones, valores y costumbres del país. Son un reflejo de la importancia que se le da a la familia, a la comunidad y a la celebración del amor. Ahora bien, para darle un toque aún más épico a este recorrido, os voy a contar algunas anécdotas reales que han ocurrido en bodas turcas y que demuestran que, a veces, la realidad supera la ficción. Para ilustrar la riqueza y el dinamismo de las bodas turcas, compartamos algunas anécdotas reales que demuestran que, a veces, la realidad supera la ficción. He oído historias de novias que se han escapado de su propia boda porque no querían casarse, de novios que han descubierto infidelidades de sus parejas justo antes de la ceremonia, y de peleas entre familias que han terminado a golpes en plena fiesta. He escuchado historias de novias que, en un acto de rebeldía o desesperación, se han escapado de su propia boda, huyendo de un destino impuesto o de una vida que no deseaban. También he oído hablar de novios que, en un giro inesperado del destino, han descubierto infidelidades de sus parejas justo antes de la ceremonia, desmoronando sus sueños y planes de futuro. Y, por supuesto, no faltan las historias de peleas entre familias que, impulsadas por viejas rencillas o diferencias irreconciliables, han terminado a golpes en plena fiesta, convirtiendo la celebración en un caos. También he oído historias de bodas que se han celebrado en lugares insólitos, como en cuevas, en barcos o incluso en el aire. También he escuchado historias de bodas que se han celebrado en lugares insólitos y espectaculares, como en cuevas milenarias, en barcos navegando por el Bósforo o incluso en el aire, desafiando la gravedad y celebrando el amor en las alturas. Pero una de las historias que más me ha impactado es la de una boda que se celebró en un pueblo remoto de Turquía, en la que todos los invitados eran refugiados sirios. A pesar de las dificultades y los desafíos que habían enfrentado, la pareja decidió casarse y celebrar su amor en medio de la adversidad. Fue una boda sencilla, pero llena de significado y esperanza. Una de las historias más conmovedoras que he escuchado es la de una boda que se celebró en un pueblo remoto de Turquía, en la que todos los invitados eran refugiados sirios. A pesar de las dificultades y los desafíos que habían enfrentado, la pareja decidió casarse y celebrar su amor en medio de la adversidad. Fue una boda sencilla, pero llena de significado y esperanza, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la fuerza del amor en tiempos de crisis. Estas historias demuestran que, a pesar de los dramas y las tensiones, las bodas turcas son también una celebración de la vida, del amor y de la esperanza. Son un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay motivos para celebrar y para creer en un futuro mejor. Estas anécdotas, a veces cómicas,
a veces trágicas, pero siempre humanas, demuestran que, a pesar de los dramas y las tensiones, las bodas turcas son también una celebración de la vida, del amor y de la esperanza. Son un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay motivos para celebrar y para creer en un futuro mejor. Y así, mis queridos aventureros, llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de las bodas turcas. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido lleno de color, tradición, por supuesto, drama. Y así, mis queridos aventureros, llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de las bodas turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido lleno de color, tradición, por supuesto, drama. Hemos explorado los rituales pre-boda, como el KZ Isteme y la Nagecesi, hemos presenciado la ceremonia y la fiesta, hemos descubierto algunas de las tradiciones más curiosas y hemos escuchado historias reales que nos han dejado con la boca abierta. Hemos explorado los rituales pre-boda, como el KZ Isteme y la Nagecesi, hemos presenciado la ceremonia y la fiesta, hemos descubierto algunas de las tradiciones más curiosas y hemos escuchado historias reales que nos han dejado con la boca abierta. Hemos visto que las bodas turcas son mucho más que una simple unión entre dos personas. Son la celebración de la familia, de la historia, de la tradición, y a veces, también de secretos bien guardados y tensiones que hierven a fuego lento. Pero, sobre todo, son una celebración del amor, de la vida y de la esperanza. Hemos visto que las bodas turcas son mucho más que una simple unión entre dos personas. Son la celebración de la familia, de la historia, de la tradición, y a veces, también de secretos bien guardados y tensiones que hierven a fuego lento. Pero, sobre todo, son una celebración del amor, de la vida y de la esperanza. Quiero agradeceros de todo corazón por haberme acompañado en este viaje. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y que os hayáis divertido tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido tanto como yo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais las tradiciones de las bodas turcas? ¿Tenéis alguna anécdota que os gustaría compartir? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido este vídeo? ¿Conocían las tradiciones de las bodas turcas? ¿Tienen alguna anécdota que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para vosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por verme, os mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muchísimas gracias por verme, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.